Hola a todos, bienvenidos a esta tercera parte de la clase sobre familia. En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar es las soluciones adictivas, ¿no? La familia y las soluciones adictivas. Una de las cuestiones que veníamos desarrollando hasta ahora era que para poder entender la afección del sujeto, o sea, una afección singular, esto hay que pensarlo enmarcado en una disfunción de la familia. Entonces, para pensar las patologías adictivas, también no podemos encerrar la patología en una persona, en un individuo, ni en su cuerpo, ni siquiera en el psiquismo del individuo, sino que se trata de una patología que surge como producto cultural, como una especie de síntoma social. Entonces, cuando veíamos el texto de Malestar en la cultura de Freud, él ahí nos dice que el sufrimiento amenaza al hombre desde tres lados: el cuerpo propio, el mundo exterior o la naturaleza y los vínculos con otros seres humanos. Es este tercer, digamos, lugar desde donde nos amenaza el sufrimiento que toma Mayer para relacionarlo con la gran difusión que tiene actualmente las adicciones, más aún en las últimas décadas, debido, dice Mayer, al incremento de las frustraciones, la angustia y el dolor que generan los vínculos, al tener que enfrentarse el hombre contemporáneo a relaciones desamoradas, donde es usual que uno no exista para el otro, ni el otro para uno, como objeto de amor o como modelo valorado, sino más bien como complemento o como enemigo, según contribuya o se oponga a sus anhelos narcisistas. Es fuerte, por eso puse la frase textual, porque no hay otra forma de decirlo. Este texto de Mayer es de 1998 y ustedes fíjense que él se pregunta, y me parece súper actual, él se pregunta entonces qué sucede cuando la familia se achica, cuando la pareja se pelea constantemente, cuando las relaciones amorosas se hacen efímeras y discontinuas, cuando la escuela endeble entra en contradicción con las pautas del núcleo familiar, el trabajo se automatiza, la comunicación se despersonaliza, el consumismo se promueve como camino para la dicha y el bienestar. Muy actual esa pregunta. Y él concluye que lo que sucede es que se relajan los lazos entre los eslabones, se pierden las apoyaturas y se regresa, dice, a apoyaturas más arcaicas. ¿De qué está hablando? Estos eslabones, estos lazos, es el sostén, es la unión, es la posibilidad de contar con un espacio que nos integra y que nos contiene. Cuando esto se pierde, el dolor ya no es soportable y elaborable como en los duelos, sino más bien lo que dice Mayer que surge es una sensación de pánico intolerable frente a la emergencia de lo indiferenciado. Dice, una sobreexcitación imposible de ligar. Es como que aparece, si no tenemos con qué ser sostenidos y contenidos, quedamos desbordados. La sobreexcitación, o sea, nos excede. Y esto es lo que sucede, dice Mayer, cuando no hay recíprocos apoyos entre el niño y su madre o entre el niño y sus padres. Cuando falla la función materna, el niño, en vez de sentirse sostenido, percibirá que es dejado caer, rechazando el niño entonces el proceso de culturización con sus normas y valores, todo aquello que recibe en el ámbito familiar. Por otro lado, tengamos en cuenta que los sujetos con problemática adictiva no reconocen o no respetan los límites y sufren del exceso y de la transgresión. Esto tiene su raíz en la no continencia familiar, en la falta de una presencia paterna valorada por la familia, presencia paterna valorada en especial por la mirada de la madre.
Esto es algo que lo hemos visto en cómo se viene conjugando los roles y los lugares en la familia. Cuando esto falla, cuando falta esta presencia paterna valorada, suele manifestarse en los hijos como desprecio de las normas, por sentirlas como algo que viene a limitar sus impulsos y reclaman libertad, ¿no? Dice Jaime Barilco que los padres permisivos no dan libertad, sino que dan licencia, otorgan un vacío para que el otro haga lo que quiera. O sea, ser un padre permisivo es dejar librado al vacío a los hijos. Y eso es lo contrario a educar, que es enseñar o sugerir un camino, en ese sentido educar, ¿no? En el sentido de sugerir un camino, mostrar. No es quitar libertad, sino es mostrar un recorrido, dar un sostén, algo que le permita al niño orientarse. Desde ahí plantea Mayer que la drogodependencia expresa una dependencia que quedó pendiente de superación por haber fallado las funciones parentales en su papel de satisfacción, de sostén, de ideales normativos, de agentes socializadores. Entonces, frente a frustraciones ulteriores, ya estamos hablando ahí sí de un adolescente, cuando fue un niño desamparado, va a tener una inclinación a refugiarse en la magia del pensamiento, dice Mayer, en la necesidad de control omnipotente de un objeto, al que atribuirá la omnipotencia que en otro tiempo se ilusionó en su madre. Control omnipotente del objeto es yo controlo este objeto adictivo. Junto con estos desarrollos de Mayer es importante lo que desarrolla Joyce McDougall en su texto Neonecesidades y soluciones adictivas. Ella ahí se propone abordar las adicciones y ligadas a la sexualidad, o sea, lo relaciona con eso, pero plantea conceptos valiosos para comprender las conductas adictivas. Ella dice que una de las finalidades del comportamiento adictivo es liberarse de estados afectivos. Diferencia lo que es toxicomanía, por un lado, de lo que es adicción. Toxicomanía lo define más como un deseo imperioso de envenenarse, y adicción proviene del latín addictus, que es entregado a otro. En la antigua Roma, addictus era un tipo particular de esclavo. Entonces, desde ahí, esta relación entre esclavitud y adicción quedó planteada por la etimología del concepto, del término. Era un esclavo en la Roma antigua, era alguien que tenía, siendo previamente un hombre libre, era entregado por alguna deuda o hasta tanto pague esa deuda, era entregado como esclavo a otro. Entonces, lo que Joyce McDougall dice es que esa esclavitud del término adicción está muy lejos de ser la meta en la búsqueda adictiva. No se busca ser esclavo de un objeto, sino que lo que se busca es la libertad de ciertos estados afectivos, ¿no? Lo contrapone. Entonces, lo que ella dice es que ese objeto de adicción es experimentado como bueno, como una promesa de placer y atenuación momentánea de la angustia, incluso como lo que le da sentido a la vida hasta ese punto. Es un objeto idealizado, la droga o aquello que es el objeto adictivo, es un objeto idealizado porque se le atribuye a ese objeto el poder de resolver mágicamente la angustia y el sentimiento de muerte interna, y se siente la necesidad de volver a él de inmediato ante experiencias afectivas desbordantes para atenuarlas provisoriamente. Se recurre a ello cuando se siente incapacidad para manejar los afectos y cuando
hay incapacidad también para reflexionar sobre estos afectos de una manera constructiva. Todos recurrimos a comportamientos adictivos, todos. Pero la solución que adoptamos ante nuestros conflictos y dolores mentales solo deviene o se convierten en síntoma cuando este es el único remedio con el que contamos para soportar el sufrimiento, ¿sí? Todos tenemos comportamientos adictivos, pero también solemos tener otras herramientas. Se transforma en síntoma cuando es esa la única posibilidad, el único recurso al que se apela ante el sufrimiento. ¿Cuáles son las fuentes que contribuyen a la construcción de una economía psíquica adictiva? Y ahí entramos a hablar de las relaciones. La cualidad de las relaciones entre la madre y el hijo puede ser decisiva en la estructuración de fondo de ciertos tipos de funcionamiento psíquico. Entonces, dice Joyce McDougall, existe el peligro potencial de que el niño no pueda llegar a construir en su mundo interno la representación de una instancia materna cuidadora, con capacidad de contener y manejar sus estados de sufrimiento o de sobreexcitación. Le faltará entonces esa capacidad de identificarse con esa representación interna y también de aliviar por sí mismo sus estados de tensión psíquica. Este concepto es el concepto de capacidad para estar a solas de Winnicott, que lo vamos a ver de nuevo más adelante. Y esta capacidad para estar a solas es posible cuando se tiene esta representación de una instancia materna cuidadora internalizada. Entonces, al contar con esa representación psíquica, uno puede tolerar el dolor de estar solo, por ejemplo, ¿no? Ya no se necesita, cuando eso se logra instalar, ya no necesita el niño una presencia constante de un adulto para poder soportar, digamos, la soledad. Cuando fallan las representaciones parentales aseguradoras, como esta representación de, digamos, una instancia materna cuidadora, cuando esto falta, el niño va a tener ciertas dificultades para tranquilizarse a sí mismo en momentos de desborde afectivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede más adelante? Buscará en el mundo externo alguna solución a esta falta de introyección de un ambiente. Cuando hablábamos al principio de ambiente facilitador, bueno, cuando esto faltó, se va a buscar algo que venga a asumir ese lugar. Ahí es cuando se recurrirá a la droga, a la comida, al alcohol, para atenuar estados de tensión amorosa. Entonces ahí la solución adictiva es un intento de autocuración en este sentido. Es un intento de solucionar, ¿sí? Es un intento por crear o reparar esa falla. El descubrimiento del objeto adictivo le permite al sujeto saber qué hacer frente a situaciones emotivas difíciles. Además, el sujeto tiene entonces la impresión de controlar. Es un control omnipotente del objeto. Y dice objeto sustituto escogido. O sea, yo a la droga la puedo controlar. La tengo. La droga o cualquier objeto adictivo, ¿no? Entonces hay una idea de control omnipotente de este objeto. Piensa que este objeto jamás le faltará. Entonces, la elección del objeto adictivo no es al azar, se relaciona con el periodo del desarrollo del sujeto en cuyo transcurso hubo una falla en la integración de los objetos bienhechores. Por eso decimos que la solución adictiva viene a reparar esa falla en ese momento de integración que no se pudo hacer y le permite alcanzar un estado ideal. Bueno, espero les haya interesado esta visión que presenta McDougall sobre las soluciones adictivas. Adiós.